Cuando el vino y otros habían inflamado sus emociones lo suficiente y la noche y la mezcla de sexos y de diferentes edades habían extinguido todo poder de juicio moral, se comenzaban a practicar todo tipo de corrupciones, ya que cada persona estaba lista para satisfacer su deseo particular o a lo que fuera que estuviera naturalmente inclinado. La perversión no se limitaba a un solo tipo de maldad, no bastaba solo con la violación promiscua de hombres y mujeres libres, sino que este culto fue una fuente de asesinatos al por mayor, donde a veces ni siquiera se encontraban las partes del cuerpo. Bienvenidos a otro podcast Desde las alturas. Perdón, ya descubrimos los efectos. Los efectos, que ya nos emocionamos. Amigos, esto empieza un poco macabroso y con un fondo muy bonito y con Nochebuenas. Digan Sí, por oye, qué. ¿Qué pasa, Salvador? Dime, ¿qué pasa ocurre aquí? en este podcast? Te voy a decir. Ok, tú dímela. Vamos a hablar de la Navidad, pero de antes de la Navidad, del origen de la tradición. Lo que pasaba antes de ese 24 de diciembre en el cual nació el niño Jesús. Y donde solamente se come pavito, se bebe con la familia. Donde realmente, pues, niño Jesús nació que en la mitad de año, ¿no? Se Como dice marzo, por ahí, una cosa así. Vamos a hablar de todo aquello que encontramos, que vagamente sabemos, En la pero Deep Web. investigamos. Vamos a abrir la Deep Web. Entremos en ella. Está bellísimo. Perdón, amigos, lo importante es disfrutar. Está bello. Como en la Saturnalia o como en las Bacanales. Wow. No, vamos a empezar desde el principio. Desde lo más atrás. Desde lo más atrás. Yo tengo algo llamado Yule, que es una Date. festividad nórdica. Nórdico. ok. ¿La tuya desde dónde es? Yo tengo desde las Bacanales, por ahí de los inicios de la historia, de los siglos, me parece, ahí sí le voy a cagar porque no lo tengo bien anotado, Ajá. pero creo que siglo 3, siglo 4. Siglo 3, siglo 4. O sea, inicios de la sociedad, Pero es es después de Cristo. antes de Cristo. ¿Antes de Cristo? Ay, verga, es que esto también es antes de Cristo. Esto es güey. antes de... Date con Yul. Va. Ya después diremos. Lo vale. No, por pura lógica, sí es primero el tuyo. Según yo, sí. Sí. Pero tienen que ver algo relacionado. Sí. Digo, son diferentes culturas Aquí al todo final del esto día. son historias, a final de cuentas todo esto, aunque sí está investigado por historiadores, Tenemos, justo a pesar de que tenemos esa parte del historiador, bueno, de cualquier historiador. Ajá, dije historiador como tres historiador. veces. Hay huecos, Exactamente. hay huecos. Eso es lo que ibas, ¿no? Ujú, justamente, está Hay como todo huecos. ambiguamente y de repente, amigos, somos Simples dos pendejos mortales, hablando de un tema que nos interesó, Sí, investigamos y dijimos, justamente. hay que darle. Estaría chido. Y si se quedan con algo, qué chingón. Qué chingón. Estaría muy chido. Ojalá. Y si les da coxillete de investigar algo más, qué chingón. Qué chingón. Y lo pueden dejar aquí abajo y feliz Navidad. Y si se suscriben, qué chingón. Qué chingón. Y qué si le chingón. dan like a Facebook, qué Qué chingón. chingón, Y si qué le dan chingón. seguir a Instagram, qué chingón. Uy, qué chingón. Qué chingón. Si compran una playera Bragg, ¡Uy, qué chingón! güey! Si quieren un video de Manuel bailándoles, qué poco chingón. qué chingón. Ah, Yo quiero un TikTok de No, Manuel bailando, no. por favor. no. ¡No! Ok. Vamos directamente con Yule. En nórdico es J-I-E-U-L. Ok. O pues como aquí todo el mundo ya lo demuestra, es Y-U-L-E. Yule o Yule. Esto es la historia que es una fiesta pagana, vaya la sorpresa, La redundancia. que nos quitó la parte cristiana. Ujú. ¿En qué consiste? Bueno, es un 21 de diciembre prácticamente. Esta festividad tiene que ver mucho con el solsticio de invierno. Específicamente este día, pues es la noche esta noche, bueno, La más larga. ajá, es la noche más larga, es el solsticio de invierno. Y marca la oscuridad, que es la llegada. Ay, perdónenme. Ha llegado una Lolita Lolita. Yala. También eso. Provecho. Marca una edad después, una antes y un después, específicamente en los aspectos como que mágicos, y era celebrado por muchas culturas desde la edad de hierro. Ok. Ya hablando, ya lo aterrizamos un poquito más. Simón.
la edad de hierro, en donde el hombre empieza a jugar con el metal, a moldear, A formar. a formar cosas, malearlo. Esa es la palabra que buscaba, malear el... Que es cuando la sociedad empieza a avanzar un poquitísimo más porque pues ya puedes hacer espadas. Sí, ya, puedes hacer hachas, armaduras, sí, ya, hachas. la sociedad va avanzando. Sí, dejan de haber las lascas de piedra Ey, y se pasos- convierte... pasos agigantados. Ajá, exactamente. Completamente. Y o incluso tal vez antes, ¿no? No se Ujú. sabe específicamente a ciencia cierta. Justamente en el norte aparece obviamente el solsticio de invierno, que significa el triunfo de la vida sobre la muerte. Ok. Y es esa parte en la que ya el invierno va muriendo un poquito, ya está saliendo un poquito más de plantas, o por lo menos aquí lo dice así. Sí, no, y como es actualmente, o sea, también es lo que pasa actualmente. En la Ajá, noche sí. más larga, invierno, Sí, o viene sea, el solsticio de invierno. Si todo acaso esto es- ahorita hay huracanes en pleno Bueno, también 20, mandamos a la verga el planeta, amigos, Ajá, recuerden. sí, O sea, sí. lo que tendría que pasar. Antes no era así, ¿va? Antes las heladas eran heladas. Ahorita es granizo. O sea, güey. Que rompe coches, que... Pero pues sí, o sea, prácticamente era un momento de celebración, recogida de las familias y los amigos que se reunían ante el fuego de una hoguera para celebrar que estaban vivos y que podían recordar, pues, a las personas que se habían quedado en el camino, ¿no? Y pues esta celebración podía durar varias semanas, no solamente el día 21, se arrancaba el 21, Ajá. pero tenía más Más días días. en los cuales pues había muchísimas cosas. Por ejemplo, ahorita yo les hablaba que era algo específicamente de los nórdicos, entonces pues se sacrificaba algo en honor a Thor, específicamente pues era una cabra, lo que se sacrificaba, Wow. obviamente para desear lo mejor a los dioses, pedirle lo mejor a los dioses, vaya, y todo esto se colocaba bajo el techo que se hacía alrededor de un árbol. Este árbol recordaba lo que es el Yggdrasil, que es el árbol de la vida. de la vida, De los Y- planetas, ¿no? Lo y, que ajá, conecta todo. que conecta Ajá, los mundos claro. que hay. Los 7 Yggdrasil mundos. y Adril y Yggdrasil, sí. Yggdrasil es el árbol, sí, justamente. Y pues eso, se manejaba también una cabra, que es referente al rito que daban a Thor. Y curiosamente, de aquí viene el primer vestigio de Santa Claus. Ok, a ver. En esta vamos a cabra ir. viene lo primero de Santa Claus. ¿Por qué? Porque la cabra era una ofrenda y terminó convirtiéndose en un... Esto lo voy a leer, ¿va? Ah, dale. La cabra es una ofrenda y terminó convirtiéndose en un símbolo de la fiesta pagana, lo que por la que portaba grandes ofrendas. A Thor específicamente. O sea, Thor recibía el sacrificio y decía, oh, qué rico sacrificio. Pues, sí, Yummy, un sacrificio. Qué rico sacrificio. pues, te da- Uy, me recordó una caricatura, ahorita no me acuerdo cuál. es Madagascar. Madagascar, sí, cierto. Oye, qué rico sacrificio. Sí, está muy rico el sacrificio. ¿Verdad? Sí, El muy rey rico, muy rico. Julen, sí, Toma más sacrificio. No, ya no quiero sacrificio, pero toma más. Pero ya me llené. Oye, pero qué flaco estás. Pero ya quiero sacrificio, ¿entiendes? Así. No Tal va, cual, no, güey. no va así específicamente, pero era algo. De nada. Nice. Y mira, ¿te acuerdas que en el podcast anterior hablábamos de Finlandia? Ajá, sí, Pues justo. específicamente en las tierras de Finlandia, esta cabra se encarnó en un anciano que traía regalos, llamado Joulumpunki, cabra de Yule o de Yule. Wow. Y es más conocido por todos nosotros como Santa Claus o el Papá Noel. Dime, yo tengo una historia completamente diferente y me mama, güey, cómo puede llegar todo a esto, ¿sabes? Ajá, o sea, A todo lo que llega conocemos a ese actualmente, ajá. punto específico. Puedo seguir con el Yule. Dale, Pero- dale. Me gustaría que dijeras qué es lo que tú sabes acerca de Santa Claus. Ok, Digo, Lo también que- toma en cuenta todo lo que ajá, traes. lo que yo sé de Santa Claus y lo que a mí me habían, desde alguna investigación que hice desde la primaria o algo así, es Santa Claus empieza, era San Nicolás, es San Nicolás de Bari, era un obispo griego, Ajá, sí. el cual rescata, lo mayor es que rescata a 3 hijas de un hombre pobre para poder casarlas, porque en estas épocas se necesitaba lo del dote, que era necesario para el matrimonio, el dote es dar dinero, todas Sí, estas situaciones. Todo eso. Entonces lo que él hace es pone bolsas de oro en calcetines que dejaron ellas Ok. a secar cerca de la chimenea, Ajá. y entonces de ahí nace San Nicolás. Este es supuestamente alguien real, ¿no? Ajá. De ahí lo que yo encuentro es que años después lo empiezan a conocer como Sinterklaas en Alemania, y de ahí lo empiezan a conocer
con un acompañante que se llama Black Peter. Órale, Black Peter. Ajá, que era un... Black Peter. Que era un mormón, no es cierto, no un mormón, un moro, Ajá. que él rescató de un, ¿cómo se llama? De ser un esclavo. Según la historia, él lo rescata para que lo ayude a empezar a repartir, entre comillas, regalo, empezar a ayudar a la gente y todo el rollo. Pero en Alemania lo conocen al Black Peter como Serte y lo empiezan a llamar el diablo, que San Nicolás obligó y lo convirtió y lo ayuda a ser bueno por ser negro, en efecto. Ah, güey, me estás recordando una película. O tal vez es un sueño guajiro. Ahorita, tú sigue. En el cristianismo, Se entonces... murió Manuel. 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 En el cristianismo denominan a Serte o a Black Peter como el diablo de la noche, que es el diablo que nosotros conocemos en el cristianismo, Ajá, justo. que es el que acompaña a San Nicolás. San Nicolás, te cuento la historia ya supuestamente como hechos de cómo llega hasta lo que nosotros la mayoría conocemos, que es el San Nicolás de Coca-Cola. Uy, güey, eso ya es muy... Ajá. Lo que yo encuentro es que la primera aparición del Papá Noel como el que conocemos Ajá. es hecho en un poema de Clemente Clark Moon Uy. y describe a Santa como un enano delgado que reparte regalos, y ahí es la primera vez que aparece Rodolfo el Reno y sus 9 renos. Ok. ¿Quién lo ¿Escribió? Clemente Clark Moon. Clemente poeta. Clark Moon. Ajá. O sea, Clark como Clark Kent. Ajá. Y Moon como luna. Como luna en inglés. Y Clemente como la salsa. De ahí, en 1863, Thomas Nost, en una viñeta de periódico, Okay. lo vuelve gordo. De ahí, en 1889, Catherine Lee Bates crea a la señora Claus en un libro. Okay. Y la señora Claus se supone que su origen es una señora que no podía tener hijos, y como Santa repartía regalos a niños y ayudaba a los niños, se junta con Santa. Ajá. Y ya de ahí viene lo turbio, entre comillas. Ok. Una fábrica que se llamaba Macy's, que se encargaba en exportar piel de reno, astas de reno y comerciar con los renos, Ajá. empieza a ponerlo en las tiendas a Santa Claus, Ajá. y empieza a comercializarlo. Las personas empiezan a conocer la historia de Santa Claus, Ok. por allá después de los 1800, el inicio de los 1900 más o menos. Ajá. Y ya de ahí es cuando Coca-Cola lo agarra, lo rediseña, lo cambia de color verde a color rojo. Pues Pero sí, digo, entonces- o sea, es algo como de dominio público, ¿no? Nunca hizo nada malo, simplemente tomó algo que todo el mundo se encariñó. Ajá, y después le puso sus colores, güey. Y Santa O sea, Claus se era lo verde. apropió. Ajá, sí, era verde. Santa Claus era verde. Se lo apropiaron completamente. Pero seamos honestos, Santa Claus se ve mejor. De rojo, sí. De verde parece duende. Es que o también sea, la psicología del color nos indica que el rojo es un color muy muy atractivo. feliz, muy... De Navidad, literalmente, la Nochebuena. La Nochebuena. Recién también. cortadita de mi árbol. Recién cortadita de su árbol. Pero ahora que lo pienso, sí se puede aunar muchísimo a lo tuyo, a la cabra. Es que, Qué güey, cabrón. está muy cerdo esa parte. O sea, para que una cabra se convierta en un personaje que da regalos. Es que todo esto es basado en que tú das un regalo a un dios y él te devuelve regalos. Ajá. Y por eso es que la cabra se vuelve algo muy familiar y la cabra poco a poco se vuelve a evolucionar en Santa Claus. Quizá es eso. O sea, todo tiene una base. Y esta es la base más vieja que podemos encontrar acerca de una persona dando regalos a desconocidos, ¿no? Y también tiene que ver mucho con la Saturnalia, que Es lo- una parte de la Saturnalia era intercambiar regalos. A los niños Sí. les daban juguetes y a los adultos se intercambiaban estatuillas de cerámica. Ajá, que es otra cosa completamente distinta al Yule y a lo que tú estabas Explicando de San Nicolás, que es Ajá. el obispo griego. Sí, no, son muchísimas cosas. O sea, tienes otra cosa, ¿no? Está el, ¿qué? Sale ¿Las bacanales? las bacanales. Las Hay bacanales. otra cosa uy. completamente distinta. O sea, ya tenemos 4 cosas en la mesa. Bacanales, Ajá. Yule, Navidad, Saturnalia la Saturnalia y y San Nicolás, San Nicolás. de Gregory. Ajá. Ahora yo también tengo otra historia con respecto a San Nicolás, güey. A ver. En History Channel, si mal no recuerdo, yo era de un niño que veía muchos documentales. Chocas. Perdón, mientras la chocaba erupte. Cuando chocas, eruptas normalmente. es una acción del cuerpo normal. Ajá, es que si ustedes no lo hacen, ustedes son los raros.
Y Váyanse a checar. no manches, sí estoy muy eructón, Perdón, la verdad es una disculpa. Y es similar a lo que decías a la mitad de tu relato. Ujú. No es tanto con el duende, sino ya después cuando era la... Ay, ¿cómo era? Bueno, te lo cuento y me dices con cuál queda, con cuál Ajá. calzaba. Se supone que era una persona que sí era algo gordita. Ok. Vivió por el 1800, si mal no recuerdo. Ujú. Es muy vago el recuerdo, la verdad, Sí, claro. tiene tanto. Pero esta persona lo que empezó a hacer es a otorgar regalos a los niños. A los niños de su De ciudad. alrededor. Específicamente de Italia, si mal no recuerdo. Como la película Klaus. La de Netflix. Ándale, Ajá. algo así. Sí, sí, sí. Ajá. Y va repartiendo obsequios y de ahí se agarra lo que es actualmente Santa Claus. Ahí es cuando dicen Santa Claus realmente existió. Ok. O sea, ahí te plantean Italiano. Santa Claus sí Ajá. existió. Lo que pasa es que ya se murió. Obviamente ya es un mito. O sea, Ah, ya no, se sí convierte... o sea, bueno, se volvió en un mito Ah, ok, y en sí, un sí, mito. sí. Pero, No, todavía sirve. Sí, todavía sigue vivo. pero tienen sus restos. Sus raíces. Ah, ok. Tienen los restos del dichoso primer Santa Claus del mundo. Ah, bueno, de hecho, en San Nicolás de Gregory, donde en la Creo que iglesia que... Ah, pues yo creo que sí Creo es que él. es él. Porque en esa iglesia todavía están los restos y están Es sus él. capas, sus Sí, vestimentas, se todos estos. vestía bastante Ajá. folclórico para Ah, la mira, pues ocasión. sí se une muchísimo. Puede que sea él. Y es y creo que la población se llama Lucy, o Lucín, No me acuerdo. perdón por la pronunciación, pero donde Es San un lugar Nicolás muy de remoto de Gregory vivía. Ajá. O sea, güey, es Es lo lo que te mismo, digo. O sea, ajá. creo que sí es el mismo. O sea, la verdad es que son demasiadas cosas como para Los decir. orígenes, y a final de cuentas, las culturas, en su mayoría, se pasa de generación a generación. Ajá. Sí, actualmente están los historiadores que les reconozco muchísimo y por algo podemos obtener esta Claro, pequeña claro. información. De hecho, el primer texto que leí con el que abrimos Ah, claro. es de Livio, que era un historiador de la antigua Roma. Este es un relato que él hace de las bacanales, está en su libro ¿Lo tienes? Escritos de Livio, literalmente Ah, se llama perfecto. Escritos de Livio. Y habla sobre la liberalia, que es otra de las tradiciones, y sobre las bacanales. Entonces, los escritos de Livio hablan mucho de las bacanales. Estábamos platicando, tanto Pablo y yo ya lo habíamos mencionado, creo que también lo conocemos mucho Saturnalia por Big Bang Theory, que lo que Algo. dice ¿Te acuerdas qué dice Sheldon, específicamente? Bueno, que realmente la Navidad no existe y que el festejo viene de una tradición pagana, que es la Saturnalia. Para esto me gustaría retomar un poquito más atrás de la Saturnalia, donde yo encontré el origen de la Saturnalia. Ok, yo tengo la parte de Yule, tú tienes la parte de los... ¿Qué otra vez? De los romanos, de la Saturnalia de las bacanales. Bacanales, ok. Va, date Nos vamos con uno, o sea, nos vamos como quieras. partiendo. Si quieres lo acabo y ya. A ver, vas, date. Es que es muy sencillo, o sea, ves lo mismo, era como Ajá. como era tanta festividad, llega un momento en el que se te sale de control. O sea, por lo mismo de que estás festejando el alzo de la vida sobre la muerte y demás cosas, es como, pues, ¿por qué no festejar con algo más? ¿Sabes? Claro. O sea, sí, digo, si ya tenías una cabra muerta para darle a Thor, pues yo creo que no era mal visto también irte a hacer alguna que otro ademán con esta, ay, ¿cómo se llama la cerveza de ese entonces? Icor, no, ese sí, Icor No, es griego. ajá. Se me fue. Bueno, Ajá. ese licor era cerveza prácticamente, pero se marcaba de otra manera distinta. Hidromiel. Hidromiel, ok. Sí, era hidromiel. Entonces, pues, te chingas unas hidromieles y de repente, pues lo que pase, ¿no? Básicamente, esto era lo mismo. Donde reinaba el caos. Sí, justamente. Y aquí, hay algunas. El texto que es sacado de nameheim.com. Es por lo que veo, es algo. Es como Formalón. un blog, pero es Ajá. formalón. Dice, recuperando Yule en la actualidad. En los países escandinavos, incluso Gran Bretaña, se han considerado algunas tradiciones originales del Yule, como quemar un gran tronco. Cuenta también su versión en bizcocho de chocolate. Bizcocho, perdón, estoy bien Bizcocho. estúpido. Colgar la cabra de paja, que simboliza el sacrificio de la cabra a Thor. Nice. O el Wesling o Julsing, que es lo que nosotros conocemos como pedir el aguinaldo. El aguinaldo. No más. El aguinaldo digo, ya es mucho después Ujú, claro. y es una composición ya a lo inglés,
pero al inglés actual. Pero es lo mismo. ¿Cómo o sea, se podría festejar? ¿Cómo se ajá. llega a festejar? Y Supongo que justamente el todavía. aguinaldo, tienen en México tienen hasta el 20 de diciembre para darte el aguinaldo, güey. Damn, O sea, ya ahí son viene. muchísimas cosas Ahí tendríamos que ver raras. cómo lo manejan, el por qué de hasta el 20 de diciembre acá, ¿no? Ajá. Supongo que porque ya vienen vacaciones o porque ya son Pues los sí, días. digo, antes del 24, pues te cae bien para comprar Justamente. regalos, para comprar cosas así. Digo, también es un pedo de marketing, no solamente todos se lo sacaron de aquí, ¿no? Claramente. Pero se aprovechan. Y es básicamente esto, amigos. Y cómo se arrebata la parte del Yule, clásico, llegan cristianos evangelizadores, Ujú. dicen, perfecto. Se supone, y ahorita ya viendo el dato, se supone que algunos historiadores también dicen que Jesús pudo haber nacido en septiembre. La Biblia nunca lo menciona Sí, como no, tal. está bien extraño en qué momento nace. Ajá, Jesús. Bueno, se supone, dato curioso, Ajá. que el 25 de diciembre. Ah, no es cierto, ya iba a decir una tontería. En el siguiente episodio de Año Nuevo les Ajá. voy a dar un dato Ah, ok. sobre Cristo. Dale, hasta el siguiente episodio se amuelan, carnales. Pero es eso, o sea, cambian obviamente la fecha y transforman completamente esta festividad pagana, que quizá no fue tan desastrosa como la Saturnalia porque no se encuentra Sí. algo más, Ujú. que yo dudo mucho que no haya sido así de desmadrosa. Ahorita les Sí, mostramos claro, que fue la nórdico. Saturnalia. Ajá. Dije, exacto, nórdicos. Nórdicos ¿Qué son- te esperas? Pero No es estaban eso. jugando a las manitas calientes, se los juro. Sí, a las medias que con unas pinches Pinches nalgadotas. manotas. Bueno, uno dice una cosa y digo otra se complementa. Pero eso, o sea, siempre es el cristianismo abarcando algo que pues obviamente no Como está toda bien nuestra visto historia. Ujú. y se va comiendo y se va convirtiendo en algo que ya no es. Y estas comunidades que son de Gran Bretaña y algunos países escandinavos que siguen siendo nórdicos, Ajá. pues tratan de encontrar sus raíces y hacer algo ya no con la cabra, sino algo Sí, simbólico. recordar, recuperar un poco de nuestra historia, ¿no? Sí, De su exactamente. historia en este caso, no nuestra. Pues quién sabe, nuestra historia puede venir de ellos. Bueno, sí, que cierto, de hecho ¿verdad? ellos vienen del estrecho de Bering, güey. Uy, sí, Se cierto. supone que hay un Nosotros vikingo somos nórdicos. y se un supone poquito. que Ujú. llegó un vikingo principalmente a América mucho antes de Colón, que Sí. se llama Eric el Rojo, Ok. si mal no recuerdo. Él llegó a América primero que todos y se regresó. O sea, no se sabe qué fue lo que hizo aquí, está pero culero, solamente vámonos. se sabe que Eric el Rojo llegó aquí a América. Como bar de la condesa. No, en este no. Ah. Vámonos. La botella de Bacardí, ¿cuánto la das? ¿250? No, hombre, yo en el otro bar la consigo en 600. La botella de aguamiel o como hidromiel. Hidromiel. La botella de hidromiel, ¿a cuánto? 300 ¿cómo? Rupias. Rupia. Persias, iba a decir, güey. Ya vámonos con la parte del Sara. Pero es eso, básicamente, esa es el Yule. Y nada, está... Una de las posibles. Es que sí, interesante. está bien extraño como, a final de cuentas... Yo lo con marcaría estas- como posibilidad Sí, del claro. origen de... Pero bueno, también está la posibilidad, como Ajá. bien me agrada manejarlo como posibilidad, Ajá. que la Navidad venga de la Saturnalia. Pero Aguanta, vamos primero vamos a a Bacanales, hablar ¿no? de dónde viene la Saturnalia. Ah, ok, el origen... Ah, ok, ya te entendí. O sea, es Ajá. el origen de la Saturnalia. Exactamente. Ok. Estamos yendo ok. un poquito más atrás. Pasito a pasito. Pasito a poquito, Si lo queremos exactamente. ver de algo cronológico, lo tuyo de la Bacanales es de romanos. Ajá, exactamente. Ok, Los el bacanales mío- son romanos. El mío es nórdico. Ajá. Técnicamente Y es Saturnalia antes, también es romano, pero después. pero después, o sea, Ajá. sería entonces Yule, Bacanales, Saturnalia Exactamente. Ok. Y Navidad. y Navidad, como la conocemos. Que también tenemos ya nuestras variantes, ¿no? Pero... Madre chingamadrales. Perdonen, amigos. Date, amigo, Bacanales. Las bacanales eran una celebración dedicada al dios Baco, lo que muchos nosotros conoceríamos como el dios Dionisio, que es el Ah, dios del del vino, vino. del Ok. vino, de la fiesta, es el dios griego. Era un rito de iniciación y celebración. Baco, básicamente Dionisio, bebida, baile, disfraces, imagen fálica del dios, básicamente Qué rico. de todo lo que es fálico. Fálico. Y bueno, básicamente, amigos, en las bacanales eran ciertas tradiciones donde ellos dedicaban como todo su mundo al sexo, al libre, a la libertad, a hacer toda la liberalia, en toda la libertad Por medio de del vino. del vino, del éxtasis, de lo bizarro, del... Pero si era igual al dios Dionisio, pues me imagino que la excusa era, pues vinito.
Vinito, sí, claro. O sea, Claro. yo me imagino, Ajá. digo, no es como que haya estado allá. Ahí andaba yo con el vino y que le digo a Etrusco, ¿qué pasó, Etrusco? ¿Unas bacanales? ¿Unas bacanales o qué? ¿Se arma o qué? Se me hace que no tiene los huevos. No, y a final de cuentas, en las bacanales, como en la Saturnalia, ya lo platicaré después, se tenía esta tradición de que los ricos que tenían esclavos, los esclavos eran libres por ese momento. Y incluso los ricos, los jefes, los amos, se volvían esclavos, entre comillas. Todos eran libres, se intercambiaba. Era intentar buscar como la facilidad, la felicidad. Todo esto basándonos un poquito en lo que originalmente se creía, bueno, pasando al dios Saturno, que es de la Saturnalia. Básicamente el dios Saturno supuestamente vivió en la Edad Dorada, y en la Edad Dorada el ser humano no vivía para la tierra, o sea, no tenía que trabajarla. Simplemente vivía de ella. Ajá. No tenía que moverse, simplemente agarraba un fruto, se lo comía, se lo zampaba y decía, listo. El sexo estaba a la orden, todo estaba a la orden, todo era delicia. Qué rico. Entonces, tanto en las bacanales como en la Saturnalia, lo importante era disfrutar y vivir como en aquella época. Las bacanales llegan a un punto en el que ni siquiera el gobierno lo puede permitir, porque era una situación, como justo lo leíamos al inicio en el texto de Livio, El líbido. Ya nos estamos yendo a Tótem Andaba y bien Tabú lívido. de Freud. de Freud. A final de cuentas se basa mucho en lo que dice Freud, es una situación hedonista. No, más bien Freud se basa disfrute. mucho en eso, ¿no? Bueno, sí. Sí, no, imagínate a Freud ahí. Freud como, Hombre. ¿qué pedo? Yo les vengo a hablar Les voy a dar cátedra. del hedonismo. Un podcast ahí del hedonismo. El hedonismo. Uy, ahorita perdón, comercial. ¿Te acuerdas de un youtuber que que tiene como una foto verde? ¿Fernanfloo? No. Que es igual como de Tops. Fallo. Que se fue muchísimo tiempo y que apenas regresó con Tops de miedo y demás. No, ni idea. Es que empieza con que literal es como de... Número 1. El del libro. No me acuerdo si es de... ¿Luna de Plutón? No, ese es Dross, güey. Dross, ajá. No. Pues no sé. Bueno, ahorita te doy el dato. Pero ya, es que me recuerda eso. Ok. Ahorita le doy. Entonces, básicamente en estas bacanales se empieza a descontrolar. Ya me acordé. Es Doctops. No lo conozco. Doctops. No, Bienvenido a Doctops. ¿No? no. Te tengo que presentar, es una A joya. Doctops. Ok. Aquí comercial para Doctops. Sí, perdón. Ya regresó, amigos, tienen que verlo. Muy bien. Interesante datos sobre la Saturnalia. Es época de Navidad, veamos Doctops. Ya, perdón. No, está bien. No, entonces, básicamente, eran tradiciones donde se hacían iniciaciones al inicio. Perfecto. Se hacían iniciaciones donde De modo que lo hicieron al o sea, final. ¿no? había sexo, alcohol. De ¿Qué? modo que lo hicieron al final. ¿no? Iniciación al final, ¿por qué no? Porque sí. Sí es al inicio. Porque yo lo, güey. Pero entonces había sexo, alcohol, drogas, obviamente no cocaína, ni No, era éxtasis, como ni LSD, hongos, ¿no? Era hongos o todo aquello que alucinógenos. podría hacer que su mente divagara y se fuera. Pero llegó el punto en que había violaciones denunciadas hacia el gobierno, había matanzas, había personas que cuando ya no había más que hacer porque ya se había hecho de todo. Ajá, como todo buen ser humano, ¿no? Que hagas algo que puede quedar chingón porque todo el Ujú. mundo lo está consintiendo, ¿no? Exactamente. O sea, si ya lo está consintiendo, pues... Vamos a güey, matar a alguien, ¿por qué ajá, no? O sea, cabrón, tampoco te pases de la... Era una purga romana. Prácticamente, Básicamente era eso. Entonces, los romanos lo prohíben, el gobierno romano lo prohíbe, y es ahí cuando se va deshaciendo poco a poco, pero obviamente en ciertos lugares sigue habiendo, y lo transforman en la Saturnalia. La Saturnalia era originalmente, solo duraba un día, bro. Sí, justamente. e iniciaba con un sacrificio en el templo del dios Saturno. Sí, el dios de la agricultura. Exactamente. Obviamente, por lo que ya habíamos mencionado, llega el invierno, llegan Ajá. todas estas situaciones y se necesita hacer esta ovación al dios Saturno. ¿Qué es lo mismo que lo que dije de Yule? Es como el festejo de la vida sobre la muerte. Ajá. ¿Por qué? Porque ellos, como eran campesinos, vaya, Claro. lo que hacían era trabajar la tierra todo el año y era lo que les daba como ese descanso. Y
esta festividad es igual, es como de dejamos las semillas en pleno invierno y rogamos al dios Saturno que nos dé para el el siguiente fruto, año. ajá, que nos dé Claro. el fruto de esa semilla. Y es bueno, lo mismo, es el festejo de la vida sobre la muerte. Y al mismo tiempo, pues ahorita los campesinos no tenían que cosechar, porque no hay invernaderos, básicamente. Ah, sí, claro. Entonces, lo que tenían era libertad. No puedo hacer nada, no puedo trabajar mi tierra, a lo que me dedico. Me Puedo pongo irme a una festejar. bacanal. O una bacanal, que hay una canción de escape que dice bacanal, y ya cuando me enteré que eran las bacanales y dije, ¡hola la! ¡Wow! Y nos fuimos juntos a hacer Es una como, bacanal. por ejemplo, Mago de Oz. Ah, güey. Mago de Oz con fiesta pagana. ¿Eh? O sea, ya, tú me lo mencionaste hace rato, ¿no? Justamente. Ajá, sí, hablábamos justamente de eso. Entonces, básicamente con el dios Saturno, el dios de la agricultura, se olvida que van a seguir, se olvidan las reglas, se hacen los esclavos, los dueños, empiezan a surgir los banquetes que sí seguimos festejando Sí. actualmente en la Actual- Navidad. Sí, seguimos con esa familia, con esa, sí, allá era como de mira, los cultivos que tengo, Ujú. bendito sea el señor, Saturno, Claro. y pues, puedo compartirlo con sacrificios, ustedes y demás, y ahorita es como de, solamente lo quiero compartir con ustedes porque pues, son mi familia. Y el gobierno de entonces tenía que hacer todas estas situaciones de un montón de banquetes. Y de ahí viene toda nuestra tradición. O sea, básicamente eso es la Saturnalia. Era un Y- lugar de sexo, Sodoma y Gomorra. Sí, prácticamente en la vida real, que yo creo que Sodoma y Gomorra se basó en algo similar. Muy probablemente los escritos de Sodoma y Gomorra son fuertes. Pero sí, es eso, amigos. O sea, prácticamente era pagano. Al principio era solamente pagano por los sacrificios. Ujú. Después terminó siendo pagano por el exceso. Obviamente están lo de los gladiadores, que los Ah. gladiadores eran ofrenda para Saturno, obviamente. También estaba muy interesante todo eso. Ahora, También mira, les daban cabezas cortadas, por cierto. sí. Cabezas ¿Qué? cortadas. En la Saturnalia inició dando también, aparte de los gladiadores, todo eso, le daban las cabezas cortadas, Ajá. que después se convirtieron en efigies de cabezas humanas, o sea, mármoles. Wow. Y todavía esas existen en la fecha, se han rescatado algunas. Esa no me la sabía. Ahorita, o sea, te dije que sí, después dije, a ver, ¿a qué? Aguanta que, y ahí es donde se levantaban las prohibiciones. Ah, también se levantaban las prohibiciones de los juegos para que pudieran Sí, jugar. para que pudieran cartas, apostar y demás. todo esto. O sea, te digo, o sea, todo esto era un festejo masivo. Que digo, va, está chido. Tienes todo el año Claro. trabajando y demás, pero vuelvo a lo mismo. Ya son demasiados excesos y cosas que pues ya van de tu entendimiento y tu comprensión. Justamente, una vez muy, que muy la frase de señor de te doy la mano y me agarras el pie, te doy ajá. el pie, me agarras el otro pie y Sí, te estás chingando justamente. todo. Que de hecho, o sea, arrancó como pocos días. O sea, la Saturnalia fueron... En un ¿qué? día. Ujú. No, primero empezó con un día. Ujú. Luego empezó como de 5, ¿no? Era del Sí. 21 al 25, si mal no recuerdo. 4 Sí. días, 5. Y ya después del 17 al 23 de diciembre Ajá. se chingaron. No, desde el 17, güey, sí es ajá, cierto. del 17 al Se 23. fueron acrecentando al 23, luego al 25 y de ahí lo querían extender aún más. Sí. Y es cuando el mismo gobierno, Sí, el gobierno romano, ajá. ajá, dijo, ya Ya estuvo, párenle. carnal. Y ya después de ahí llegamos obviamente, en el momento que, no me acuerdo ahorita quién levanta la prohibición de la romana. No me acuerdo quién, carajo. Bueno, Seneca fue uno de los detractores, pero no sé si... No, es Dios Invictus 1, no es cierto. No es romano. Bueno, ahorita se me fue, amigos, perdonen ustedes. Pero quien levanta la prohibición de la religión cristiana, porque antes obviamente ellos estaban ocultos, Ajá. pues empieza a ser permitido como toda esta situación de cambiar todo al cristianismo, irlo adaptando. Ahorita se me olvidó quién fue porque sí existe registro ¿De quién en romano fue? de quién fue quien empezó. Ya dijo, como está bien, reconozco como religión al cristianismo. Pues no, es que yo tampoco lo tengo como dato, güey. O sea, y aunque es difícil precisar en los detalles, es más evidente que algunas tradiciones cristianas, como en muchos otros casos, se vieron influenciadas ampliamente por los ritos de Saturnalia romanas. O sea, todo es una mezcolanza. Sí, o sea, todo es una... vuelvo a lo mismo. No tenemos el dato ahorita, la verdad. Yo no lo Está sabía. apareciendo en pantalla y yo te voy a Ojalá- decir sí, cuál es. me dices, por favor. Porque sí sabía, es un emperador romano el que ya dice como está bien, reconozco a la religión cristiana porque él era cristiano, Ajá. como chale, sí me lo sabía, ya me vi bien pendejo. No, tranquilo, pues es lo mismo que dijimos, güey.
Somos dos güeyes aquí platicando acerca de las cosas que pues vimos en internet. El chiste Exactamente. es, pues, primera, divertirnos, ¿no? Segunda, si en algún momento a ustedes les interesa y quieren ponerse a investigar muchísimo más, pues ¿Por qué no? está la inmediatez del internet, amigos. Entonces ya los medios de comunicación están en su apogeo. Y está chido saber un poquito el origen y esperamos los que hayan llegado hasta aquí lo hayan disfrutado. Está muy chido, Hayan la dicho verdad. como, qué Igual, cagado. no sabemos todo, amigos. O sea, solamente son algunas páginas verificadas, algunos foros y Algunos escritos. algunas revistas incluso de muy Ujú. interesante, cosas así. Que pues la verdad, pues obviamente son fuente confiable, pero pues nada mejor que quizá un historiador Ujú. nos venga a contar algo Estaría así, muy ¿no? chido, están invitados. Y amigos, disfruten la Navidad, es una época que algunos tenemos la fortuna de tener tu ¡Capitalistas! familia. Capitalismo De también, mierda. No, no es cierto. pero los niños que reciben regalo, los que no también, que también hay papás que deciden, no, que chingue su madre, o que no hay pero economía. No, pues por ejemplo, lo que decíamos cuando éramos creencias de niños, o sea, no hay Santa Ujú. Claus, pero hay Reyes Magos. Exactamente. Oye, hay unos que ni Reyes Magos ni Santa Claus. Que también no sé qué onda con los Reyes Magos, güey. Se supone que sí existieron, ¿no? Pero eso ya También no lo ya en el investigué, cristianismo, solamente sí, no, como- ya es, eso ya es mucho. Pero disfruten, estar con la familia, echarse un pavito. Está muy Si ni chido. siquiera les gusta estar con la familia, mínimo coman. Y si no es un pavito, una gordita, un pambazo, o sea, ya algo más mexicano, un Justamente. pozole, o sea, ya. O sea, cualquier Algo cosa. rico. Algún pretexto para estar con la familia. O mínimo, jetense, vean una película de Navidad en el sillón. Una del rico. Grinch y son mamones. Aprovechen el aguinaldo. Una del Grinch. Ah, pues sí, hay dos del Grinch. Sí, Ajá. dense. Ya hay una animada, búsquenla. Hijo. Yo la quisiera ver, nada más para saber cómo está. Yo no la he visto, pero pues No, es yo tampoco. Derbez en la doblaje. Ah, no, más no sabía. Entonces, como que sí no me dan tantas ganas porque siento que Derbez murió con el burro en el doblaje. Uy, señor Entonces, burro. pues sí, no. Señor burro! Pero pues bueno. Y pues amigos, disfruten esta Navidad, este episodio es un poquito más corto. Sí, de hecho sí, pero... Ya no van a ver la Navidad, como siempre la han visto. ¡Feliz Navidad! ¿Y cuánto duró, amigo? Como 45 minutos. Y pues nada, síguenos en nuestras redes sociales. Ah, yo. Hijo, ay, me agarras con la... Ay. Ay, de verdad. Preséntate. Luego, Aquí para el público. 5517. No, Llamen ahora. llamen a línea hot. Les hablo con voces muy candentes. Por ejemplo, si no quieren esta voz. ¿Quieren esta? De martirio. Coco. Si no tenemos otras voces donde les podemos decir desde los aliens, podemos hablarles un poquito más con eco. Con eco. O hablar desde su Desde el baño del cielo. Un saludo a toda la gente que lo sigue cotorreando. Un saludo a toda la bandita que ya se suscribió al podcast. Un saludo al suscriptor número 100. Un saludo a nuestro suscriptor número 100. ¿Cómo se llamaba este güey? Un saludo. Un saludo, amiguito, que te la pases muy bien. A todos nuestros suscriptores, de verdad, muchísimas gracias. Los amo. ¡Feliz Navidad! Espérate, Aquí están apareciendo nuestras redes Faltan las sociales. redes, no las hemos dicho. A ver, dale. Leo Fires 98 para... Ahora, ¿qué? ¡Wow! Leo Fires 98 en todas mis redes sociales, en Twitter y en Instagram. ¡Wow! Está muy loco esto. Si tienen audífonos van a saber qué pedo. Y y ya, amigos, si encuentran alguna otra red social, ya dense. Digo, tengo varias, pero pues nada más. Ahorita Instagram y Twitter. Leo Fires 98. ¿Tú, Salvador? También pueden seguir en las redes sociales básicamente como Salvador-Bejarano. Casi en todas vamos a romperle el tímpano un poquito aquí al compañero. No es solamente el tímpano, amigo. Es que literal siento la piel chinita con este filtro. Ay, lo estoy haciendo disfrutar. Mejor vamos a cambiarle. No. Vamos por acá mejor. Pero bueno, básicamente me pueden seguir en todas las redes sociales como Salvador Bejarano. Ahí les va a aparecer alguna fotito mío. Salvador-Bejarano o Salvador Bejará. Deberías de hacer algo con las redes sociales, ¿estás de acuerdo? Pues es que no puedo, mi nombre es muy grande, carnal. Pues no sé. Yo sí quería poner Salvador Bejarano en Twitter, pero ¿No te aparece? No te deja. no me deja. Si le quito el guión, se quedaría como Salvador Bejarán. Y no está chido Bejarán. Bejarán es sacar algo. Ah. Entonces no está chido. ¿De dónde sacaste esa palabra de Bejarán? Bejarán es que alguna vez me tuvieron... Bueno, Tú date. alguna vez me pidieron como investigar, como partir mi nombre
Y vejar es sacar. Y ya no, pues es sano, güey. O sea, entonces... Sacarano. Ajá, básicamente, entonces... Sigan a Salvador Sacarano. No mames, amigo. Ay, está muy cabrón esto. Chinga tu madre. Bueno, amigos, síganos en todas las redes sociales, tanto en el podcast que está aquí podcast. apareciendo, podcast desde las alturas, así búsquenlo. Suscríbanse, amigos. Sí, Backloading. digo, nosotros no vamos a dejar de hacer comedia y tampoco vamos a dejar de hacer estos programas que son medianamente cultos Lo que nos gusta. porque nos gusta exactamente. Si a ustedes les parece perfecto, está más que increíble que se suscriban y que le den like y que lo compartan con sus amigos para que crezcamos más. Muchísimas Nos vemos en gracias, otro amigos. podcast Desde las alturas. Un beso en suyo, Yopo. Adiós. 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 Adiós.